Entonces yo no me aventuraría a decir, en lugar de coches vamos a hacer esto, o en lugar de aviones vamos a hacer esto, porque la verdad está difícil. Pero sí veo que hay intenciones de cambio como los coches autónomos o los viajes al espacio, que cada día están avanzando rapidísimo. SpaceX está avanzando rapidísimo para permitir que eso sea mucho más barato. Y hay otras compañías que también están tratando de hacerlo comercial para que cada vez más personas puedan ir al espacio. Blue Origin, Virgin Galactic y muchas otras, ¿no? Sí. Interesante, ¿eh? Interesante cómo habrá que ver nosotros en nuestra generación qué opinamos de lo que va a ocurrir en el 2050 Ujú. y volvernos a preguntar si sí le atinamos o no. Oye, Sí. déjame cambiar ahorita un poquito del tema, ¿no? Tú te fuiste a trabajar a Estados Unidos y te fuiste a trabajar a una gran compañía que es Amazon. ¿Qué significó para ti moverte a otro país? Obviamente es un cambio de cultura, es un cambio en la forma en cómo trabajábamos, pero ¿cómo viviste ese proceso? ¿Quién te aconsejó? ¿Con quién te asesoraste? Platícanos un poquito de cómo fue tu experiencia en la forma en cómo te tomaste la decisión de moverte a Estados Unidos, ¿no? Porque aparte tú fuiste una de las primeras personas en México en ser contratados directamente por Amazon, ¿no? O sea, de Ujú. alguna manera tú abriste brecha para que otras personas pues siguieran tu camino y de ahí creo que al menos de donde trabajábamos nosotros, tres, cuatro personas más siguieron tus pasos y seguramente otras personas también lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste ese proceso? Uy, pues bien, o sea, mira, ¿cómo me sentí? Pues afortunado, honestamente afortunado que me hubieran aceptado, porque yo no pensé que me iban a contratar cuando fui a entrevistar. Y hubiera estado bien si no o sea, si me han dicho que no, pues hubiera entendido, pues. Entonces, ¿Qué te preguntaron? ¿qué ¿Te me acuerdas? ¿Te preguntaron? acuerdas qué te preguntaron? Más o menos, ¿eh? Yo Muchas me acuerdo que preguntas era son... lógica. Ajá. Me acuerdo que te hicieron preguntas como examen de lógica. No, no exactamente, no, no, me preguntaron, pero además, digo, no me acuerdo exactamente las preguntas, pero sí conozco muy bien el proceso de entrevistas de Amazon y así son todas las preguntas ahí. Cada entrevista es mitad, son preguntas de ciertas experiencias que has tenido. Entonces te preguntan, por ejemplo, y me han de haber preguntado algo así como que, a ver, en tu trabajo, platícame de alguna ocasión en donde te ha pasado X, ¿no? Y ahí se cuenta, no sé, como que alguna vez has tenido algún desacuerdo con alguien, ¿no? ¿En qué consistió el desacuerdo? ¿Qué pasó al final? ¿Cómo lo resolvieron? Etcétera, ¿no? Y luego la segunda parte de cada entrevista es sí, de programación. Entonces es, a ver, hazme un programa que haga tal, ¿no? Y lo haces en un pizarrón, no lo haces en la computadora. Y, y eso fueron como cuatro entrevistas así, cuatro o cinco, y ya. Y de mi experiencia, pues, te digo, afortunado, muy afortunado de haberme ido. Creo que el tema de haber sido el primer mexicano no me, digo, o sea, al final llegué como cualquier persona allá, y, y no sé, o sea, no me parece como que haya yo abierto las puertas ni nada, simplemente creo que ya Amazon estaba volteando a ver a México porque en México hay muchas personas, hay muchos programadores, o sea, no es algo que yo abrí ni nada, ¿no? No me siento para nada en ese sentido, creo que yo me fui y como se fueron muchos otros porque los entrevistaron y porque lograron su lugar y todo, y ahí cada quien, pues ahora sí que entras como alguien nuevo, ¿no? Y tienes que demostrar y resolver, y hay quienes lo lograron y hay quienes no lo lograron, y así, ¿no? Juanqui, bueno, pues nos platicabas que hace 12 años te mudaste a trabajar a Amazon. Y ahora sí, pues cuéntanos, realmente cómo es la cultura, cómo se vive el trabajar ahí, cómo es el proceso pues el proceso que ustedes tienen, ¿no? O sea, cómo realmente es como todos nos lo imaginamos. Pues, mira, es una pregunta complicada porque Amazon es una empresa muy grande. Eh, entonces hay un poco de todo ahí. Eh, no sé qué te puedo decir, hay muchos equipos, hay muchísima gente. Yo en los 12 años que llevo o me eché ahí, tuve la oportunidad de trabajar en muchos diferentes equipos. Algo que sí es muy común es que la gente se cambie de equipo muy rápido, ¿no? Dura la gente en un equipo, no sé, un año, cuando mucho, 2 años, ¿no? Y es muy fácil, de hecho, cambiarte de equipo. O sea, la empresa es muy, no está mal visto que tú busques en otro equipo y te cambies así. Entonces, hay de todo. O sea, hay equipos buenos, malos, unos innovadores, otros muy burocráticos, hay un poquito de todo. Algunas cosas así como en general que hay en la empresa sí son.
Una que es un ambiente muy competitivo. Hay muchísima gente que está, o prácticamente todos, te diría que están ahí con intención de crecer, con intención de lograr objetivos, de hacer más y más y más. O sea, como que no es gente que esté como estancada, ¿no? Casi no. Obviamente hay digo, de todo, ¿no? Pero en general no es gente que esté estancada o que simplemente hacen su trabajo por 20 años y ya, ¿no? Sino aquí es gente que está queriendo crecer, crecer, crecer. ¿Qué crecer? Es muy, muy competitivo. Hay mucha gente muy inteligente, eso sí tuve la gran fortuna de trabajar con algunas de las personas más inteligentes, en mi opinión, del mundo. Gente que admiro mucho profesionalmente, etcétera, ¿no? Eso también, no hay duda, ¿no? Y trabajé en problemas muy complejos, o sea, y eso también estuvo muy interesante porque en otros trabajos, pues a lo mejor trabajas con, no sé, sistemas que tienen un número de usuarios X, ¿no? Y aquí estás hablando de, no sé, Millones. digo, sí, no, bueno, te das cuenta, uno de los equipos en los que yo trabajé, eh, desarrollamos el sistema que te calcula las fechas de entrega de los productos, ¿no? Y esas Mm. fechas salen no solamente cuando compras el producto, te salen cuando lo buscas, cuando no lo buscas y estás nada más viendo ahí productos, en tu proceso de compra, o sea, te salen por todos lados las fechas de entrega. Entonces, la cantidad de transacciones por segundo que manejaba el sistema era, ya no me acuerdo, pero eran, Brutal. sí, o sea, probablemente cientos de miles de transacciones por segundo, ¿no? Entonces, y se dan una cantidad de problemas que no te imaginas que pasarían, ¿no? O sea, por decirte algo, en programación hay un concepto que se llama thread safety, que básicamente cuando tú estás procesando una petición, existe la posibilidad de que se empalme con otra. O sea, imagínate que entra una orden de compra de una persona y entra otra orden, y es posible que la computadora, si no lo haces correctamente, o sea, manda información de una orden a otra, ¿no? Entonces, por ponerlo muy sencillo. Ujú. Es algo que aprendí en la escuela, pero nunca pensé que tuviera mayor utilidad. Y la realidad es que me tocó verlo, o sea, me tocó ver que mandamos información a alguien que no le correspondía y era un problema de thread safety. Se da solamente cuando tienes un número enorme de transacciones por segundo que te pueden ocurrir esos problemas. Y así muchos otros, ¿no? Problemas muy complejos y muy interesantes de resolver. Este, bueno, otras cosas te puedo decir, muy dinámico, o sea, todo, ¿no? Gente que se va, viene y así. Cuando yo entré, pocos procesos, o sea, era muy, o sea, básicamente es como, necesitamos salir al mercado, vamos a hacer esto, y lo haces, o sea, llegas y lo haces. Aquí no había tantos procesos para hacer las cosas, simplemente era como que tienes este objetivo y haces lo que tengas que hacer para lograrlo, ¿no? A diferencia de otras empresas que son más como estructuradas en eso, ¿no? Y eso Ujú. tiene cosas buenas y malas. Una negativa es que en ese entonces era muy común que pasara que, por ejemplo, se cayó Amazon, ¿no? Y era noticia internacional porque de repente por una hora no había Amazon, ¿no? Y nadie podía comprar. Y eso pasaba muy seguido antes. Poco a poco se fueron estableciendo muchos procesos en Amazon y siento que hoy en día ha llegado al punto en el que ya son demasiados procesos. Pero sí ha limitado mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, al principio te diría muy, muy dinámico, ya cada vez menos, pero sí, sí, sigue siendo una empresa muy dinámica, muy de hacer, hacer, hacer y entregar y demás, ¿no? Entonces, y Y eso hace que, perdón, nada más que o sea, que el enfoque es en objetivos. Entonces, por ejemplo, los empleados lo que hacen es, o sea, tú estás ahí no para trabajar por horas, tú estás ahí para trabajar por un objetivo. claro. Entonces, a mí, o sea, yo me acuerdo, digo, ya digo, cada vez menos, porque ahorita ya hay política de que tienes que ir a la oficina, pero cuando yo entré era, tú haz lo que quieras, o sea, tú puedes venir a trabajar aquí en la noche si quieres, puedes venir a trabajar a la hora que quieras, me da igual, mientras tú entregues, ya con eso. Y ya se ha hecho un poquito diferente todo eso, pero antes así era, o sea, y eran los objetivos, entonces si tú no entregabas objetivos, pues te metían en problemas, aunque hubieras trabajado lo que hubieras trabajado, ¿eh? Sí, claro, claro. Pero tenías que entregarlos, ¿no? Sí, ok. Oye, y realmente, sí, por lo que dices, son muchos equipos, a lo mejor son equipos pequeños. Realmente, sí es cierto lo de tu pizza team Sí, sí, eso sí. O y sea, que, y que no se ajá. usa PowerPoint, de verdad, no hay forma. ¿Cómo presentas ideas entre diferentes equipos, etcétera? ¿Cómo hacen, cómo le hacen ahí? Sí, o sea, lo del Two Pizza Team, para los que no sepan qué es una idea de Jeff Bezos que dijo que básicamente los equipos tienen que ser
del tamaño exacto que puedas darles de comer con 2 pizzas, ¿no? O Correcto. sea, básicamente no tienes un equipo de una persona, por una persona no se puede comer 2 pizzas, y tampoco tienes equipos de 10 o 12 personas porque o sea, no los llenas con 2 pizzas, ¿no? Entonces, sí, los equipos en general tienen que ser entre 4 y 8 personas más o menos. Sí, la mayoría son así, aunque sí hay muchas excepciones. De repente tienes equipos de 2 personas o equipos de 12, 14, pero eso normalmente es como cuando están en un periodo de transición o sea, una reorganización o cosas así. Mm, En general sí se busca que sean como entre 4 y 8 personas. ok. Ah, decías lo de PowerPoint, súper cierto, ¿eh? O sea, en Amazon jamás nadie, solamente se usan los PowerPoints en una cosa, que es cuando hay becarios, los interns, que hacen un proyecto por un mes y luego al final lo presentan, ahí hacen una presentación en PowerPoint. Es la única ocasión en la que se usa PowerPoint. Todo lo demás se hace a través de documentos. Haz de cuenta que la idea es que tú, a cada junta que llegues, tú no llegas y es de que, bueno, a ver, vamos a hablar de esto, ¿no? Tú llegas y traes tu documento que explica todo lo que quieres decir. Y antes era en papel, ya que cada vez se usa menos en papel y es en la computadora, ¿no? Y es como que, ahí está el documento, léanlo todos, tienen 10 minutos, 15 minutos para leerlo y luego lo discutimos. Y ahí en el documento tienes que poner todo lo que presentarías, todo lo que explicarías, ¿no? Y ya que terminan de leer, entonces, a ver, preguntas, ¿no? Pues esto ya empiezas a